Antes de darle la palabra a Javier Rojas y presente a la siguiente ponente, algunas indicaciones de organización del Congreso, ¿no? En primer lugar, le vamos a pedir a los siguientes ponentes que intenten constreñir en la medida de lo posible la intervención un poquito, ¿no? Nos vamos a pasar de la hora prevista de finalización, ¿no? Estaba prevista a las 2, es posible que algunos minutos sobrepasemos esta hora. Y, por lo tanto, esta tarde, ¿no?, en vez de comenzar, como estaba previsto, a las 4, vamos a comenzar a las 4:30, ¿no?, para que tengamos un poquito de margen en este sentido. Para la noche, aquellos que se han inscrito en la cena de gala, vamos a tener dos opciones. La cena comenzará sobre las 10 de la noche en el restaurante El Trillo. Esto está en la calle Aljibe del Trillo, número 3. Pero para que aquellos que, es un día estupendo los que están haciendo ahora mismo en Granada, que quieran ir paseando, a las 9:30 quedamos concentrados en Plaza Nueva, en la plaza que hay en Plaza Nueva, ¿no?, así es como se llama, en Fuente Nueva, efectivamente. En la fuente de Plaza Nueva, efectivamente, ¿no? Además, la fuente es una fuente del siglo XVI, ¿no? Y esa plaza fue la primera plaza que se cubrió en esta ciudad, también en el siglo XVI. Entonces, justamente a la conquista de la ciudad, esa fue la primera plaza y se cubrió el Darro, el río Darro, ¿no?, en ese lugar. Entonces, a las 9:30 quedamos concentrados justamente allí. El que quiera son 15 minutos, 20 minutos paseando hasta el Carmen. El Aljibe del Trillo es un Carmen. Quien no, pues puede ir directamente a las 10 de la noche, que es cuando comenzaremos entonces la cena. Para aquellos compañeros, ¿no?, que no hayan todavía pensado o estén pensando si incorporarse o no incorporarse, esta tarde, a la hora del café, estará también fuera Fernando Tapia, ¿no? Por si quieren inscribirse en el último momento, se pueden inscribir sin ninguna dificultad. Yo creo que con esto tenemos ya todo. ¿Me queda alguna cuestión, Fran? ¿No? Esta tarde, ¿no? Es decir, los seminarios temáticos esta tarde, que si también se han dado ustedes cuenta, ¿no?, están distribuidos en dos espacios. Uno va a ser el Salón de Actos, y otro es la Facultad de Derecho, que está a unos 10 minutos andando. De todos modos, desde aquí, ¿no?, podremos dirigirnos en ese sentido. Entonces, sin más, ¿no?, Javier, ¿no?, procedemos ya. Muchas gracias, Paco. Bueno, espero que hayamos cogido fuerzas para continuar esta mañana. Y, en primer lugar, pues agradecerle a Sofía su disposición, su disponibilidad para venir a Granada, desplazarse desde Lleida y contribuir al Congreso. Creo que está muy bien representada toda la Universidad Española, desde diversos lugares de España, diversos puestos políticos, de profesorado, de personal. Y, por lo tanto, pues de agradecer que la gente pues haya tenido esa disposición para, como digo, estar esta mañana aquí con nosotros. Por lo tanto, muchas gracias, Sofía, para estar con nosotros. Sofía Isu Prado pues lleva, he comentado, 40 años en el tema de la orientación profesional. No porque seamos mayores, sino porque empezó más joven de lo que es ahora. Entonces, ella ha ocupado ya puestos académicos, ha dirigido lo que se llamaba el ICE de la Universidad de Lleida, lo que es el análogo a la Universidad de Granada, pues el Centro de Promoción de Empleo y Práctica o al COIE. Es profesora de orientación. Su tesis ha sido sobre orientación profesional, su investigación es sobre orientación profesional. En diversos he leído pues múltiples proyectos, desde proyectos para discapacitados, desde la transición a la universidad, desde la evaluación de entornos tecnológicos, del aprendizaje de competencias. Bueno, por aquí hay pues como 15 o 20 proyectos de investigación que ha ido desarrollando. Por lo tanto, lo que sí le he sugerido que la intervención sea lo más concisa posible en el tiempo, en 30 minutos, y luego, pues, si hay un tiempo de 10, 12 minutos de preguntas, quizás sea esto más operativo y así responda las preguntas. Sin más, os dejo con Sofía Isu Prado, de la Universidad de Lleida. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización, a la maravillosa organización de este evento, a los cuales les felicito porque, debido a mi trayectoria profesional, que como ven es muy extensa y dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, pues un poco me lo aplico en este caso. Para mí es muy interesante poder hablar en un foro
en donde somos capaces de compartir desde distintos ángulos y desde distintos puntos de vista, porque como la orientación siempre es una situación muy compleja, si no somos capaces de poder intercambiar ideas y conceptos y estrategias desde los distintos puntos de vista, no vamos a salir adelante, porque es muy complejo siempre. Todos sabemos lo complejo que ya es dentro de las universidades, las mismas políticas a veces para llevar a cabo la orientación, pues mucho más aún cuando mezclamos en la sociedad y con los agentes sociales, etcétera. Pero yo no voy a hablar de este tema hoy, ni voy a hablar de estrategias para los servicios de orientación ni estas cosas, porque bueno, mis compañeros que me han precedido, a mí me ha encantado oír las ponencias de esta mañana, lástima que ayer no pude estar aquí, porque yo voy a intentar enfocar este tema desde otra perspectiva. Estamos realizando programas de orientación, lo hemos visto, la persona que estaba de la UNED lo estaba explicando, yo creo que están haciendo una labor estupenda, y lo digo desde el punto de vista de personas y de jóvenes y de mayores que están estudiando en la UNED y que yo conozco personalmente. Yo también he estudiado en la UNED y, por tanto, tengo un cariño especial a esa universidad. También hemos oído el punto de vista de un economista, pero que además de economista con muchas otras cosas, ¿no? Y todos tenemos distintas maneras de ver. Pero este trabajo que se está realizando, que además en estos momentos es más difícil aún porque al otro lado de la orientación está el mercado laboral y nuestro mercado laboral está mal, está muy mal. Y por tanto, orientar a alumnos jóvenes universitarios, por ejemplo, en donde están sobrecualificados, como veíamos aquí, y aún no se ha hablado aquí del que tiene 1, 2 y 3 másters oficiales y sigue estudiando porque no encuentra espacio en el mercado laboral y opta porque económicamente puede por seguir cualificándose sin ver salida, pues claro, entonces la orientación es mucho más difícil, porque claro, hay que tener en cuenta que desde los servicios de orientación y desde la orientación nosotros podemos hacer muchísimas cosas, pero si el mercado no admite en ese momento al personal, pues por muchas cosas que hagamos será complicadísimo lograr la inserción, y sabemos que tenemos una bolsa de personas en situación de sobrecualificación y sin entrada en el mercado, y que tenemos un número de puestos de trabajo muy alto que nos va a costar años. Ya llegaremos, porque estos son ciclos, ya llegaremos a volver a tener unos niveles de paro coyuntural, ya llegaremos, como hemos pasado otras fases, pero nos va a costar años, es decir, es una perspectiva a largo plazo. Entonces, yo hoy voy a presentarles un sistema nuevo de formación que tiene una componente orientadora. Por tanto, para poner un símil, es como si nos planteáramos si damos clase de inglés o damos clase en inglés. Ustedes saben que las universidades en este momento nuestros estudiantes necesitan el B2 para poder obtener el título. Entonces, ¿cómo hacemos para que tengan el B2? Pues una cosa es que se vayan a la Escuela Oficial de Idiomas o que se vayan a no sé qué, que reciban clases de inglés. Y otra cosa es que en la universidad, por ejemplo, programemos asignaturas en inglés. Es distinto, ¿no? Pues yo me voy a situar hoy en el otro lado, que serían las clases en inglés. ¿Pero qué serían las clases en inglés en orientación? Hombre, pues las clases en inglés en orientación, por supuesto, van a ser un poco, ¿ves?, es la tormenta esta, ¿no? Porque implica cambiar el sistema. Y voy a hablar, por tanto, de la formación dual. La formación dual, ¿qué significa? Que una persona cuando entra en formación dual hace como mínimo la mitad de su formación directamente en el puesto de trabajo.
Entonces, este sistema, que nosotros tenemos muy lejos en este momento, en nuestra universidad algún decreto ley prohíbe las prácticas remuneradas, por ejemplo. Es decir, estamos al polo opuesto. En Francia, en este momento, hay 800.000 estudiantes universitarios en formación dual. Han oído bien, ¿eh? 800.000 estudiantes universitarios en formación dual. En Alemania, toda la formación superior, es decir, lo que nosotros saben que en Alemania hay formación universitaria y formación superior. La formación superior, que por ejemplo todas las ingenierías son todas en formación dual. Y muchas universidades también tienen otras formaciones en distintas carreras universitarias en formación dual. Por tanto, les pongo dos ejemplos cercanos. Por supuesto, si vamos a Estados Unidos o nos vamos a Australia, encontraremos tasas similares. Y aquí, cuando hablamos en la universidad de formación dual, pues tenemos problemas, porque no tenemos ya la conceptualización básica. En este momento en España estamos haciendo formación dual 3 universidades. Un centro adscrito de la Universidad del País Vasco, el Centro del Goibar, que está formando a ingenieros y que hasta este año pasado no ha sido reconocido por ANECA. Hasta ahora formaba ingenieros y obtenía la titulación en Francia, porque en España no podía. ¿De acuerdo? Está trabajando una universidad privada, la Universidad de Comillas, en Madrid, que está formando maestros como nosotros, y estamos trabajando la Universidad de Lleida con varios proyectos. Nosotros tenemos en este momento un grado de magisterio formando maestros en este sistema. Tenemos un máster no oficial en logística y para el año que viene vamos a tener 2 másters más, porque nuestra universidad lo ha considerado una línea estratégica. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues porque es lo que les decía, hacer clase en inglés. Es decir, el sistema dual en sí lleva todo un proceso de orientación muy extenso, que no elimina los servicios de orientación, ni muchísimo menos. Primero, porque no todo el mundo puede hacer un dual, porque hay unos requerimientos muy intensos, y además porque el dual en un momento determinado puede necesitar también de los servicios de orientación, pero sí que nos resuelve muchos temas, ¿de acuerdo? El sistema dual, aunque ahora le llamemos dual y parezca nuevo, no es tan nuevo, Es decir, si nos situamos en el siglo XII y XIII en el sistema de gremios, ¿cómo se formaban los profesionales? En ese momento había el maestro, el oficial y el aprendiz. Y muchas veces el aprendiz pasaba a vivir a casa del maestro, porque aprender un oficio significaba aprender, además de las tareas profesionales, significaba aprender un rol profesional, una identidad profesional, que tenía también su versión social y hasta iba implícito cierto comportamiento social. Por tanto, no estamos inventando nada nuevo, simplemente, y es que en la época industrial, sobre todo con la división del trabajo, perdimos ese sentido de lo artesanal, y nos dedicamos a producir en grandes cantidades y necesitábamos mucha mano de obra, aunque no estuviera identificada con su profesión. En este momento que la tecnología, la evolución del mass media y muchas otras situaciones nos han llevado a podernos permitir plantearnos más la calidad que la cantidad, estamos de algún modo volviendo profesionalmente a pensar en personas que verdaderamente asuman un rol profesional, que vivan la profesión. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad, en nuestro mercado laboral, hoy no pedimos uno que sepa hacer tareas, como hace medio siglo. La realidad laboral ha cambiado mucho. ¿Qué quiere un empresario? ¿Qué dice un empresario cuando se acerca a la universidad? Quiero una persona que no me dé problemas en el entorno laboral, por tanto traducimos que sepa trabajar en equipo. Quiero una persona
que tenga la cabeza bien hecha, no bien llena. Esto lo decía Montaigne, no lo digo yo, y lo decía hace ya unos cuantos años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En esta situación en donde el mercado laboral nos está pidiendo unos perfiles determinados, nosotros muchas veces seguimos formando, pues como se formaba hace un siglo, o hace medio siglo, cuando la necesidad de las empresas era totalmente distinta a la actual. ¿Qué aporta en este sentido? Claro, entonces cuando tenemos al estudiante ya formado en este sistema académico, luego llegan los servicios de orientación y ahora dice, venga, vamos a insertarte en el mercado laboral. Y entonces lo primero que encontramos es que el mercado laboral nos pide unas competencias y la persona nos viene sin saber qué competencias tiene en el mejor de los casos. Hace pocos días estaba yo en otro foro, en este caso en Valladolid, en un congreso internacional de cualificaciones, de acreditación de cualificaciones, y todas las personas que vinieron en relación a la empresa, el discurso fue unánime. La formación en la universidad no nos sirve. Quizás era un estereotipo también, yo no lo creo que sea al 100%, ni mucho menos, pero que el sentimiento en general es este, sí. ¿Por qué? Porque eso de las competencias, y me voy a permitir alguna licencia, luego si ustedes quieren, cuando hablemos pueden preguntar o podemos intercambiar sobre el tema. Lo de Bolonia en la universidad no nos lo hemos creído. Hemos hecho ajustes estructurales, hemos cambiado los nombres y a lo que le decíamos objetivos ahora le llamamos competencias y cosas así. Pero ¿de verdad formamos por competencias? ¿De verdad creemos que nuestros estudiantes cuando acaban la titulación tal están preparados para ejercer un puesto de trabajo? Bueno, pues como nosotros vimos que esto no era y que otros países tenían la solución, simplemente hemos intentado copiar adaptando, claro, porque lo de copiar a lo bruto pues trae problemas. Nuestro tejido empresarial no es el alemán y por tanto no podemos copiar. El francés lo tenemos un poco más cercano, pero podemos copiar ciertas cosas. ¿Qué hemos hecho nosotros copiando en este sistema? En primer lugar, necesitamos empresas. Si decidimos que el 50% de la formación lo van a hacer en la empresa, necesitamos empresas. Empresas o organizaciones. Por ejemplo, nosotros para hacer magisterio en formación dual necesitamos en Cataluña el Departament d'Ensenyament, que es quien va a contratar a los maestros. Por tanto, nuestra empresa, en el caso de este grado, es el Departament d'Ensenyament. Y los centros concertados, pero que están coordinados a través del Departament d'Ensenyament. Pero, por ejemplo, en un máster en logística, pues necesitamos empresas de logística, o en un máster que estamos organizando ahora en recursos humanos, necesitamos empresas que tengan profesionales que estén llevando los recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al otro lado está la universidad, pero la universidad hay que decirle a los profesores, cuidado, no expliques lo que explicabas hace 30 años con tus apuntes sepia por el color que han tomado con los años, porque ya no te sirve, el mundo ha cambiado y tú no puedes seguir explicando la LOCSE que se aprobó en el 91, porque hay algunas leyes educativas posteriores, ¿de acuerdo? Por tanto, exige al profesorado universitario un nivel muy alto, primero de revisión de los contenidos, porque si de verdad creemos que vamos a formar en competencias y que la persona que va a salir ahí va a ser competente, quiere decir que cuando salga de la universidad va a ejercer su profesión y va a ser competente en su profesión. Y claro, ahí tenemos el tercer elemento, que es el aprendiz, que hemos querido recuperar, porque en Alemania se hace así, y en Francia también, ellos llaman todo el proceso de aprendizaje, le llaman a todo el proceso. El aprendiz como la persona que se sitúa
entre la universidad y entre la empresa y va y viene de un lado al otro. No le enseñamos primero la universidad y cuando le tenemos muy enseñado va a hacer las prácticas en la empresa. No. El alumno a los 18 años, cuando ingresa en la universidad, a la semana siguiente está en la empresa y está combinando, ¿de acuerdo? Por tanto, eso requiere, primero, ¿qué cosas tiene? Pues que hay un periodo aquí y un periodo allá, que puede ser semana a semana, 3 días en un lado, 2 en otro, que puede ser mes a mes, depende, siempre depende sobre todo de la empresa, el tipo de empresa a la cual tenemos que poner a nuestros estudiantes, porque nosotros nos tenemos que adaptar a la empresa. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Por un lado, aquí en este caso yo he puesto el ejemplo del maestro, por eso veis periodo en la escuela, no veis en la empresa sino en la escuela. Es decir, en este caso está jueves y viernes en la escuela, lunes, martes y miércoles en la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí lo importante es que de verdad, cuando se hace este sistema, uno se crea que la empresa está formando. Porque si uno no cree que la empresa está formando, pues, y creemos que la universidad somos los que sabemos, no podemos formar en competencias. Entonces, por eso siempre que nosotros generamos un proceso dual, hay una comisión mixta, formada, paritaria totalmente, entre la empresa, las empresas, en este caso Departamento de Enseñament, en el caso de los otros másters, un grupo de empresas, y la universidad. Y las decisiones se toman en conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, veis aquí, puse una foto para que vierais un poco el tema cómo va. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque claro, esto podía ser, ahora van para acá, ahora van para allá, como pasa un poco con las prácticas. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que a veces un alumno llega a una empresa en prácticas y pues sirve los cafés, hace fotocopias, entra datos en los ordenadores de esos que son un poco pesados, esos datos que son pesados y que no tenemos a nadie ahora para que nos lo haga y lo hace el estudiante en prácticas. Nosotros en eso tenemos mucha experiencia porque nuestra universidad ya desde hace 4 años todos nuestros estudiantes de todas las titulaciones van a prácticas, todos, obligatoriamente. Eso implica, claro, que ha habido que crear una estructura en la universidad más allá de lo que correspondería a los servicios, por ejemplo, de atención al estudiante, que sería lo similar a un COIE, y requiere una estructura a través del vicerrectorado, de un vicerrectorado que se ocupa de todo la negociación, los contratos, los convenios con las empresas. Para que se pueda hacer esto. Pero veíamos que aún teniendo todos los alumnos prácticas, no teníamos suficientes. Entonces, ¿qué hacemos? En la alternancia, además de esa toma de decisiones equiparada también entre los que forman en el exterior a la universidad, los que forman dentro, tenemos siempre una materia que le llamamos, una asignatura, que le llamamos integración. Esa asignatura siempre procura que lo que está aprendiendo a un lado y al otro haga las conexiones. Es decir, el alumno que está en la empresa o que está en la escuela está observando, está viendo, está realizando trabajos. Y cuando llega a la universidad, el profesor de turno le está dando psicología de la educación o le está dando didáctica o le está dando lo que sea, pero el alumno tiene que aprender a cruzar esa doble información que tiene. Y esto es lo que nosotros llamamos la asignatura, la materia de integración. Normalmente los profesores que imparten, que no es impartir, sino que es debatir y proporcionar estrategias a los alumnos, la materia de integración son los que hacen de tutores de la universidad. Es decir, cada alumno tiene asignado un tutor en la universidad y un tutor en la empresa. Y estos 2 tutores trabajan conjuntamente. ¿De acuerdo? Voy a ir rápido porque lo que nos interesa es llegar a la orientación. Solamente a nivel de quien tenga luego más interés le puedo explicar cómo repartimos los créditos, porque, por ejemplo, magisterio es una titulación con directrices y nos vienen las competencias marcadas y los créditos que tienen que tener y tal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es
con los profesores de universidad, ceden una serie de créditos que los alumnos no hacen en el aula, sino que programan trabajos en los centros. Y si están haciendo didáctica de las ciencias naturales, pues el profesor al inicio, ahora en mayo estamos redactando las guías para el año que viene, propone una serie de aprendizajes que el alumno tiene que hacer en la escuela. Y el tutor que está en la escuela en junio ya tiene la guía de todo lo que el alumno va a hacer, por ejemplo, en ciencias naturales el año que viene cuando llegue a su escuela. Y así el tutor de escuela también programa y coordina el trabajo que puede hacer el alumno. Por tanto, aumenta mucho el trabajo, eso es lo que quiero decir. Hacemos también un sistema que los alumnos, en este caso, puedan ver distintos niveles. Cuando estamos haciendo una ingeniería, lo mismo, Normalmente una persona se integra en una empresa mínimo un año, porque si no, no es real. Pero luego sí que hacemos que pasen por distintas situaciones en distintas empresas. En este caso, en la escuela, el primer año en una escuela estándar, el segundo zona rural, totalmente rural. No quiero decir que sea de pueblo, sino que verdaderamente tenga ciclos unificados. La tercera es una escuela de alta diversidad, el tercer año, y el cuarto año es para el tema de la mención y movilidad internacional. Bueno, beneficios. Aquí es donde yo quiero sentarme en la orientación. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Lo primero que pasa es que el alumno en primero ya sabe si esa es su profesión o no lo es. Porque como maneja el trabajo que va a hacer luego directamente, y claro, siempre que hacemos dual, nos encontramos que el primer año, sea un máster, sea un grado, hay un número de alumnos, poquitos, pero hay un número de alumnos que abandona, pero sabemos por qué abandona. Me ha gustado mucho lo que antes hablábamos del abandono, que no sabemos ni por qué, ni cuándo, ni tenemos. No, aquí sí, aquí el alumno te dice o la alumna te dice, no es lo mío. Estoy en la escuela y veo que esta no es mi profesión. Y entonces estás en primero. Es muy fácil reconducir esa situación y hacerle un trabajo del tutor mismo de universidad. Muchas veces entonces le ayuda a tomar una decisión hacia otra profesión. O lo mismo, por ejemplo, uno que coge una ingeniería o que está cogiendo pues una especialidad, un máster en recursos humanos, y luego cuando está en la empresa y ve a qué se dedica un director de recursos humanos, pues dice, pues no veo que esto sea lo mío, o sí lo veo mejor, o ahora tengo muy claro que esto que yo quiero dentro de esta profesión enfocarme, porque no todas las profesiones son cerradas, ¿no?, sino que hay muchas posibilidades. Por tanto, tiene un enorme potencial ya en el inicio, es decir, solo empezar. ¿De acuerdo? Luego, mientras está en la escuela o en la empresa, claro, aquí vemos que la persona necesariamente tiene que construir su rol profesional. No le sirve hacer de observador como cuando va a prácticas y dice, bueno, yo miro esto y me lo miro desde la barrera, como mucho hago una pequeña aportación. No, esta persona está en el aula 2 días a la semana y está participando con el maestro y está organizando e impartiendo clase en sus momentos y está haciendo intervenciones que vamos los tutores también a verle cuando hace intervenciones. Y si está en una empresa de ingeniería, pues está implicado en uno de los departamentos y está como un trabajador. Porque si estamos en la pública en España es imposible que tenga un contrato laboral, pero cuando estamos en la privada estas personas están con contrato laboral. Y en este contrato laboral está haciendo un trabajo real en la empresa. Por tanto, no sirve mirárselo el toro desde la barrera, sino que tiene que necesariamente desarrollar su rol profesional, su identidad profesional. Y además, por ejemplo, en caso de la escuela, tomar decisiones. Me gusta como enseña este profesor y lo voy a asumir como parte de mi rol profesional, o no me gusta para nada cómo este profesor está llevando la clase. Por tanto, cuando yo sea maestro y tenga la responsabilidad, no lo voy a hacer así. Eso a nivel de orientación es importantísimo porque nos da una madurez muy importante a las personas cuando luego llegan a la hora de la inserción laboral. ¿De acuerdo? Claro,
tenemos también dificultades, no lo voy a decir. Este sistema es muy complejo, no se puede hacer en todo el mundo, por eso les decía esto lo de las clases en inglés. No todo el mundo puede hacer las clases en inglés. Y esto no es la panacea. Yo no les presento aquí un sistema que le diga, mire, a partir de ahora todo el mundo en el sistema dual. No, pero que es un sistema que puede ayudar y que según las características se puede organizar. Claro, el alumno siempre tiene que hacer este doble rol y por tanto hay muchas tensiones en los estudiantes. Por ejemplo, ellos odian las clases en la universidad. Y te dicen, solo esperamos jueves y viernes, porque esto es un aburrimiento. Y tú les tienes que decir, pero la parte teórica es tan importante como la otra. Vamos a entrelazar, ¿no? O, por ejemplo, yo les cuento anécdotas, ¿no? Yo la semana pasada estaba en una escuela rural donde tengo tres aprendices de segundo año. En esta escuela rural pues están por ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y tengo uno en cada ciclo. En el ciclo medio pues hay una maestra que está llevando un tema de desarrollo todo por proyectos. Muy bonito, con un trabajo intensísimo, pero el ciclo inicial está trabajando con libros de texto y el ciclo superior con libros de texto. Y como ustedes pueden suponer, eso a nivel del centro, pues hay tensiones entre los maestros y tensiones que se derivan en los niños. Y, por supuesto, esas tensiones llegan a los aprendices que están 2 días a la semana ahí. ¿Y qué hacemos? Claro, pues lo que hacemos pues es tutoría y sentar con mis alumnos, las tres, son 3 chicas, sentarme con mis alumnas en el aula y decir, vamos a ver, cuando tú seas profesional no vas a elegir a tus compañeros de profesión, eliges a tus amigos y a tu pareja, pero la familia y los compañeros profesionales te van a caer los que sean y vas a tener que entenderte con ellos. Por tanto, esto también forma parte de tu profesión, que es el saber cómo vas a trabajar con un equipo, que tienes que trabajar con equipo y que discrepas totalmente hasta de la forma de enseñar. Y entonces estamos con ellos trabajando este tema. ¿Qué parte hay? Porque, por ejemplo, además había una alumna que ha tenido problemas porque una tutora le está cortando, como ellas, como a veces los juegos sabéis que son complicados en los equipos de personas, pues una profesora de estas le ha pedido a una alumna, ayúdame a hacer esto, la otra le ha ayudado, la otra lo ha visto cómo se ha decantado hacia la otra profesora, pues tú como estás al otro lado, pues ahora yo en clase no te dejo hacer, estas cosas que pasan. Y claro, pues entonces esto hay que trabajar con los alumnos. ¿Qué parte tienes tú? ¿Cómo podías tú? ¿Cuál es tu situación y cómo has actuado? Vamos a intentar trabajar la empatía y ver qué están sintiendo estos profesores y profesoras que están metidos en esta tensión debido a unas decisiones profesionales, qué ha pasado cuando ha venido el inspector al centro, qué pasa con la directora del centro, qué rol toma el equipo directivo, y ahí vamos analizando todo el proceso y os aseguro que están haciendo un proceso de aprendizaje intensísimo y de competencia profesional. Competencia en el sentido pleno, porque luego yo ahora les digo, venga, ahora vamos a coger la asignatura que tenéis de organización escolar, vamos a coger el papel, el rol de un equipo directivo en un centro, venga, coger los apuntes, lo que habéis hecho en clase y tal. Vamos a ver el papel que tiene inspección, el papel que tiene no sé qué, cómo. Entonces, eso nos sirve para relacionarlo totalmente con la teoría. ¿De acuerdo? Entonces, eso les obliga también a decir, yo cuando sea maestra voy a tomar este modelo profesional o este otro. Y obliga totalmente al tema. Por supuesto, en el momento de ir a buscar trabajo, las estadísticas de los países que están aplicando esto nos dicen que el nivel de inserción
profesional de los alumnos que han cursado su formación en dual siempre supera el 90% y supera en mucho a los otros compañeros o compañeras que han realizado la misma formación pero no en sistema dual. Por ejemplo, en Francia, ¿no? En Francia el 92% de alumnos que está estudiando formación dual en la universidad se integra antes de un año en el mercado laboral, por ejemplo. No siempre en el puesto que han hecho, ni muchísimo menos, o sea, porque las empresas cada año tienen un número determinado. Por ejemplo, hay muchas empresas en Francia y en Alemania que el 10% de la plantilla es estudiantes en formación dual. Y, por tanto, no pueden absorber esa proporción. Pero luego estas personas tienen mucha facilidad para entrar en el mercado laboral. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese sentido, tiene una función orientadora, que es donde yo quiero ir, tiene una función orientadora muy importante, que se puede complementar luego con aspectos en los servicios de orientación, por supuesto, pero facilita muchísimo las cosas. Y más el día que consigamos que en nuestro país la legislación vigente nos reconozca primero un sistema de formación dual y, por tanto, nos facilite el tema contratos y nos facilite el tema reconocimiento de esta formación dual, ¿de acuerdo? Que es como están los otros países. Y en este momento eso lo estamos supliendo con un suplemento al título. Ustedes saben que en el título está el revés del título, que hay un suplemento. Entonces, en el suplemento al título hacemos constar que esa persona se ha formado por el sistema dual, pero claro, aún tenemos muchísima dificultad para encontrar puestos de trabajo, es decir, empresas que nos contraten estudiantes para hacer aprendices para hacer este trabajo y todo el proceso de legislación también en la universidad es muy complicado por esos temas que les decía a nivel legal. Estamos trabajando, las 3 universidades que estamos en el tema, estamos trabajando también a nivel legislativo y el año pasado ya se hizo una cuestión en el Congreso de los Diputados para intentar avanzar en el tema legislativo sobre este tema. ¿Por qué? Porque, y ahora me pongo totalmente en la componente, claro, las competencias, esas competencias que decimos que hay que formar, pero que verdaderamente a la universidad muchas veces no formamos, aquí quedan garantizadas, tanto las técnicas, las específicas, como las transversales. Las competencias transversales quedan totalmente garantizadas en este proceso. Y además, el otro tema que abordaba el compañero que ha hablado antes sobre el tema económico y sobre el tema de abandono. Claro, como hay una tutorización continuada y nosotros además ahí tenemos unas normas muy estrictas, por ejemplo, sin cambiar ninguna legislación. En nuestra universidad un estudiante que solo puede matricular 72 créditos al año. Bueno, en todas, esa es una norma general, ¿no? O sea, los 60 que tocan del curso y 12 del curso anterior. Como para hacer el modelo de formación dual, ellos tienen que matricular los 60 del curso, porque si no, no podrían hacer la parte en la escuela o en la empresa, pues el que suspende más de 12 créditos tiene que abandonar el sistema. Y además, cuando llegamos a segundo, el que no tiene 100 créditos aprobados no puede ir a prácticas, no puede seguir en el dual, ni a prácticas ni en el dual, tanto en el sistema que seguimos haciendo ni en el dual. Entonces, ¿eso qué hace? Que los estudiantes rápidamente se sitúan y a veces también, y alguno de ellos repite, es decir, que eso tampoco es problema porque tiene una componente. Por ejemplo, hay alumnos que con 18 años son muy inmaduros y llegan a primero y aterrizan, que yo digo, en la escuela, y al cabo de un año pues yo tengo alumnos que te piden: ¿puedo repetir primero? ¿Puedo volver a hacer primero entero y toda la experiencia en la escuela porque he perdido el tiempo? Pero claro, que un alumno diga eso a los 18, 19 años es importantísimo, porque, por ejemplo, estos alumnos que llegan a hacer esta reflexión,
luego no hay ningún problema más a lo largo de toda la formación. Por tanto, queda garantizada y además van a ser muy buenos maestros, porque verdaderamente han hecho un proceso de orientación. Bueno, yo tengo muchísimas más cosas, no me voy a extender mucho más, solamente me permitís algún pequeño apunte. La empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? Que es esa palabra que todos tenemos en mente. Pues la empleabilidad sería intentar que estas personas tengan ese puente entre la formación y el mercado laboral. Y ese puente se construye a base de unas variables. Y las variables son, primero, vocación. Vocación en el sentido de que le guste su profesión. Porque si uno no le gusta su profesión, difícilmente va a ser competente en ella. Segundo, que tenga estas competencias básicas transversales, que sea proactivo, que sea capaz de crear todo eso que nos pide hoy en día la empresa. Eso definiría la empleabilidad. Claro, ¿qué es la universidad? Insisto, el Medioceno, nuestra actual era, se potencia con las superas Neocenceno y Merkelceno. ¿Y el Golfoceno y el Neptoceno, dónde los dejas? Pues a veces nuestras clases se parecen un poco a esto, ¿verdad? Este es Forges, no lo digo yo. ¿Cómo vemos las empresas? Como tiburones. Como tiburones que van a destrozar nuestras situaciones, ¿no? Por eso decía, las variables de empleabilidad, la vocación, el aprender a aprender, la capacidad de adaptarse, la proactividad, ¿de acuerdo? Voy a pasarme estas rápido porque no vamos a centrarnos en ella. Solo dejo un par de preguntas en el aire. La universidad ¿es hoy depositaria del conocimiento como era hace 50 años? Pregunta. Por tanto, ¿podemos orientar desde nuestra universidad en este sentido que también los conocimientos en orientación? ¿La empresa enseña competencias? Porque yo he planteado un tema muy bonito, una panacea, pero ¿enseña competencias? Se necesita pringao con título superior para currinchi, mindundizado, a doble jornada en multinacional, 300 euros al mes. Y eso también lo conocemos, ¿verdad? Bueno, pues ahí dejo las preguntas y, por tanto, me sitúo en donde ustedes quieran que profundicemos. Muchas gracias.